ha llegado. Para ver el siguiente video. En este video vamos a mostrarles cómo evitar que se queme el motor de la máquina industrial. Vamos a empezar a quitar los dos tornillos que sostienen la tapa del motor. Este detalle lo vimos cuando trabajábamos en talleres que tenían muchas máquinas. Lo que veíamos era que siempre costeábamos un trabajo para el embobinado del motor. En cada semana o cada mes salían varios motores y se quemaban el embobinado, y nos dimos cuenta cuál era el detalle de ese error que teníamos nosotros como mantenimiento. Ahora les vamos a mostrar por qué sucedía. Destapamos el motor y aquí nos vamos a dar cuenta por qué teníamos ese detalle. Si alcanzan a observar, todas las partes del motor, el capacitor y los cables tienen pelusa, y eso hace al prender la máquina que chispee los cables y el embobinado y se caliente el motor. Todo eso provoca que el motor se queme y lo mandemos a embobinar. Aquí les voy a ir mostrando cómo es lo que tienen los motores cuando ya llevan meses o años de no darle mantenimiento. Esto es lo que provoca la pelusa. Toda la pelusa acumulada hace que el embobinado se queme. Toda esa pelusa la vamos a quitar. El motor tiene que estar completamente apagado para que no nos vaya a dar un toque o vayamos a tocar algún cable. Les voy a mostrar cómo quitar toda, cuánta pelusa llega a acumular por los meses de trabajo que tiene la máquina. Todo esto provoca que se quemen. Podemos observar cuánta pelusa se acumula por el tiempo de trabajo que tienen las máquinas. Todo esto lo podemos evitar limpiando el motor de vez en cuando. En la parte de adentro, con unas pinzas de ensartar la máquina over, vamos a sacar los pedazos de pelusa que hay. Donde está el embobinado es donde se provoca todo. Por eso les digo que tiene que estar apagado el motor y evitemos algún accidente.
Aquí sigue saliendo. Con la pinza vamos a ir quitando en cualquier hueco que encontremos. Ahorita vamos a pasarle un trapo para que observen cómo sí está sucio. Y después les voy a enseñar qué tanto de pelusa tiene el motor. Hay que limpiarle todos los cables, las orillas de la tapa, el capacitor. Y observen. Ahí está el polvo y la pelusa que se va acumulando con el tiempo. Aquí le vamos a limpiar toda esta parte. El capacitor. Y ahí está, cómo empieza a salir todo el polvo que se acumula. Ahorita les voy a mostrar el embobinado y cómo meterle las pinzas y limpiarlo. Toda esta parte de adentro, con las pinzas vamos sacando. Si observan, ahí está la pelusa. Y así, este motor casi no tiene uso y no tiene mucha pelusa, pero los motores que tienen los talleres ya tienen tiempo trabajándolos, de 1 año hasta 5 años o meses, que lo trabajan diario y se acumula toda esa pelusa, y eso es lo que provoca que se queme el embobinado del motor. Eso es todo, amigos.